Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 5, el versículo número 32. Dice San Lucas capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estudiar su palabra en este lugar y en este momento. Gracias, Dios, por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Pero gracias, Dios, por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo a través de la internet. Gracias por aquellos que escuchan esta programación a través de la radio. Permita, Dios, en esta hora, que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no escuchemos las palabras de un hombre, pero que recibamos la palabra de Jehová, esa palabra que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Quite todo ruido de nuestra mente y habilítenos con su Espíritu para entender la verdad de su Espíritu. Que le adoremos, oh Dios, en esta hora en espíritu y en verdad. Es nuestro anhelo y oración. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos dicho durante la semana que Lucas escribe su evangelio y posiblemente está tratando de hacernos entender cuál es su comprensión acerca del evangelio, su comprensión acerca del plan de salvación, y organiza el material de manera tal que resalta algunos puntos. Número 1, resalta la palabra de Dios. Número 2, resalta el Espíritu Santo. Número 3, resalta el tema del arrepentimiento. Número 4, resalta el interés y el empeño de Jesús acerca de los necesitados y los pobres. Resalta el interés de Cristo por las mujeres. En el Evangelio según San Lucas descubrimos verdades tan profundas y tan interesantes que nos ayudan a entender a Lucas para comprender su confesión en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, San Lucas relata su experiencia vivencial, relata su testimonio, anuncia lo que había pasado en su vida. Ahora no son conceptos, no son ideas, no es lo que le investigó. Ahora el relato de su propia vida. Una persona arrepentida, una persona nacida de nuevo, una persona transformada por el Espíritu Santo. Cuando estudiamos la Biblia y buscamos el significado de transformado por su Espíritu, necesitamos comenzar e ir al principio. Lucas entendió el trabajo y la obra del Señor Jesús. Nosotros debemos ir un poquito más atrás para entender cómo el Espíritu Santo nos transforma, para entender cómo el Espíritu Santo nos cambia. Debemos ir al principio. Debemos ir al comienzo del problema. ¿Qué fue lo que se dañó cuando el hombre pecó? ¿Qué fue lo que se cambió? ¿Qué fue lo que se transformó? En el capítulo 1, versículo 31 de Génesis dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Cuando el hombre peca, entonces ocurre una situación difícil y complicada. Comencemos por ahí, Génesis capítulo 6, versículo 5. Vamos rapidito, porque hay muchas cosas lindas que debemos compartir. ¿Cómo comenzó todo? Hablemos primero del fracaso y luego cómo Dios restaura. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿a qué cosa? Al mal. ¿Qué fue lo que se dañó? La mente humana. ¿Qué fue lo que se enajenó? La mente humana. ¿Qué estaba pasando con la mente humana? Quedó completamente dañada, incapaz de producir un pensamiento bueno. Y vio Dios que la maldad, y vio Dios que la intención de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿para dónde? Al mal. La mente se dañó completamente, de modo que al hablar del plan de salvación estamos hablando de la restauración de la mente del hombre, de una nueva mente en el hombre. Por eso Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo logramos esa mente de Cristo? ¿Qué fue lo que pasó en realidad? ¿Cómo podemos descubrir y ir desarrollando todo el proceso de degradación, enajenamiento del ser humano? Cuando seguimos estudiando la Biblia descubrimos que no solamente Dios nos dice que sus pensamientos eran de continuo al mal,
que sus pensamientos y sus designios, sus intenciones eran de continuo al mal, sino que Dios es un poco más categórico y más específico. Jeremías capítulo 16 del versículo 9. Vamos rapidito y veamos el problema y luego la solución. Jeremías capítulo 17 versículo 9. Se dañó la mente del hombre, se enajenó el hombre. La mente que debió ser templo del Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, se convirtió en guarida de demonios. La mente humana se fracasó. Jeremías capítulo 17 versículo 9, dice el profeta, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué sigue diciendo? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y responde, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo pregunto, ¿conoce Dios el corazón humano? Sí, Señor. ¿Conoce la mente humana? Sí, Señor. En el Antiguo Testamento, para tratar de entender la profundidad de la mente humana, para tratar de entender la profundidad de lo que es la esencia del ser, la esencia del hombre, los escritores del Antiguo Testamento utilizan 4 palabras diferentes. Y hay una de las 4 que es tan profunda, tan interesante, y Dios dice, hasta allá yo voy a llegar para arreglar la situación. Utilizan levab, utilizan otra palabra interesante, que es la más profunda de todas, y es la palabra kilia. Utilizan una palabra que no es tan profunda, que es keret, y todas esas palabras, leva, keret, hablan del ser interior, hablan de las emociones, hablan de las facultades mentales, hablan de las proyecciones de los seres humanos, sus actuaciones, pero la palabra kilia nos habla de lo más profundo del ser. Y Dios dice que quiere cambiar al hombre hasta lo más profundo del ser. Y en el hombre se dañó hasta lo más profundo del ser. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pudiéramos decir, engañosa es la mente del hombre, perversa es la mente del hombre. ¿Quién la conocerá? Y el Señor responde, yo Jehová. En otras palabras, yo sé la situación del hombre, yo sé dónde el hombre cayó. Por eso cuando Dios le pregunta a Adán y Eva, Adán, ¿dónde estás tú? No es una pregunta geográfica. Es más que una pregunta psicológica o emocional. Es mucho más que una pregunta social. Es una pregunta que trasciende el simple hecho de la existencia. Es una pregunta espiritual. ¿Dónde te fuiste? Cuando hablamos de enseñanza y hablamos de instrucción, el resultado es el aprendizaje. Cuando Adán y Eva pecan, Dios le preguntó, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Si hay una enseñanza, si hay un proceso de enseñanza, si hay una labor educativa, entonces hubo enseñanza, hubo instrucción y aprendizaje. Adán y Eva vinieron a la escuela de Satanás y aprendieron el pecado. Y el pecado no solamente lo entendieron, lo comprendieron, sino que lo integraron. Y cuando Dios aparece en el Edén y llama a Adán y Eva, salen corriendo y se esconden. Por eso la humanidad de hoy huye de Dios. Por eso la gente escapa de Dios. Porque aprendieron el pecado. Porque las intenciones de su corazón son de continuo al mal. No podemos condenarlos, no podemos acusarlos, no podemos señalarlos. Necesitamos mostrarle a ellos la verdad del Dios Todopoderoso que nos cambia a nosotros y lo puede cambiar a ellos también. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí o no? Cuando estudiamos el libro de San Juan capítulo 16 versículo 8, donde el Señor Jesús dice que cuando el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, estamos pensando que es una obra del Espíritu Santo. Y es verdad y no es verdad. Estamos pensando que es el Espíritu de Dios que va a atacar el corazón de la gente. Un momento. Me alegra que estén así calladitos porque lo voy a dejar así mismo. Voy a seguir con mi sermón. ¿Qué es lo que cambia a la gente? ¿Recuerdan a Noé? ¿Se acuerdan de Noé, sí o no? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. Génesis 6:3. Mi pregunta, ¿con quién estaba Dios contendiendo? ¿Con quién estaba el espíritu contendiendo contra los antediluvianos? Con Noé.
¿Quién era la pieza o la espada que el Espíritu tenía para contender con los antediluvianos? Noé. ¿Cuál era el testimonio que el Espíritu estaba dando para que la gente se arrepintieran? Noé y su familia. La clave, la evidencia, la prueba que tenía el Espíritu para contender con los antediluvianos era la vida de Noé. Por eso necesitamos entender el fracaso humano y entender la obra del Espíritu y comprender por qué es tan necesario que seamos transformados por su Espíritu para que el Espíritu contienda con la gente. No es la predicación de un mensaje, es la manifestación de una vida cambiada. Eso es lo que cambia las vidas. Por eso necesitamos entender esto desde el principio y ver cómo Dios se compromete a cambiarte y cómo lo hace. Y la Biblia lo explica. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No es convencernos de una verdad, es convertirnos a una persona que se llama Cristo Jesús. No es convencernos de doctrinas, es convertirnos a una persona a través del Santo Espíritu. Y cuando estemos convertidos, la gente creerá lo que le decimos. No porque lo decimos nosotros, sino porque lo dice el Espíritu a través de nosotros. ¿No fue lo que dijo Jesús? ¿Lo dijo o no lo dijo? Pues, ¿lo dijo o no lo dijo? Romanos capítulo 7. Veamos cómo lo dice Pablo. La bancarrota humana, el fracaso del hombre, la tragedia del pecado. Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo trata de explicar esto que estamos diciendo y aplica el asunto a su propia vida. Romanos capítulo 7 dice el apóstol Pablo, versículo 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Y qué dice ahora? Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y yo te pregunto a ti, ¿te pasa a ti igual y me pasa a mí, sí o no? ¿Sí o no? Nuestra mente se dañó. Y Jesucristo el cuadro lo pinta peor todavía. Jesucristo pinta el cuadro tan terrible que lo pinta de dos formas que son increíbles. Por ejemplo, Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Mire lo que dice Jesús. ¿Qué es lo que está dañado en nosotros? Y él dice, la mente humana. Y más tarde, ¿qué es lo que pasa con la mente humana? Y entonces así es fuerte. San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Vamos rapidito a ver esto. Marcos 7, 21 al 23. ¿Qué dice Jesús? Dice él, porque de dentro, ¿de dónde? Del corazón, de la mente de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice el Señor Jesús, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, querido, querida, lo que está dañado en ti es tu mente. Es tu mente que está completamente acabada. Allí es donde está el problema. Allí es donde está la situación. Trata y enfócate y mira a ver qué va a pasar con tu mente. Dame la oportunidad de cambiarte la mente. Dame la oportunidad de empezar ese proceso de transformación. Dame la oportunidad de trabajar en esa parte de tu vida y verás cómo todas las cosas cambian. En el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23, mire lo que dice el proverbista. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice ahora? Guarda tu corazón, guarda tu mente, porque de él mana la vida, o mana la muerte. Cuando le preguntamos a Jesús, Señor, ¿y entonces? Entonces Jesús dice algo terrible en San Mateo capítulo número 12. Cuando usted viene al médico, el médico lo examina. El médico investiga y averigua que lo que usted tiene. Le hace un diagnóstico. Y cuando hace el diagnóstico, manda a hacer los exámenes y cuando tiene todos los resultados dice, usted necesita esta medicina. Hagamos un problema primero. Resolvamos el problema de cuál es la enfermedad. Se llama pecado. ¿Cuál es la situación del hombre? Enajenamiento total. ¿Qué ha pasado con el ser humano? Se dañó. ¿Qué pasó con la mente humana? La mente humana, el pecado la acabó. Muy bien. ¿Y qué piensa hacer Jehová? Bueno, Jehová piensa arreglar, restaurar, transformar a ese ser humano que cayó. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Me gusta Dios y me gusta como Dios lo hace. Por eso necesitamos ubicarnos y enfocarnos. Jesús fue tan lejos, y esto solo lo voy a leer, y si usted quiere lo puede explicar usted, pero en algún otro momento, porque este versículo es fuerte. Mateo capítulo 12,
Jesús llegó tan lejos que dijo, Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo, ¿qué dice? Sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla, ¿cómo dice? Desocupada, ¿qué más? Barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y yo le pregunto a usted, ¿está diciendo el Señor Jesús que los espíritus inmundos viven en los hombres? Eso es lo que está diciendo. No solamente se le daña la mente, ahora se hacen guaridas de demonios. ¿Y cómo resuelve Dios ese problema que se pone tan difícil? Le tengo buenas noticias. Cristo es todopoderoso. Para Dios nada es imposible. ¿Es cierto o no lo es? Yo no sé cuál es tu situación, si tienes la mente dañada. No sé cuál es tu situación, si está caído en vicio. No sé si tu situación es que está lleno de demonios. Una cosa yo sé, que el Señor Jesús es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso para limpiar, lavar y transformar tu vida. No importa cuán bajo haya caído. ¿Usted lo cree? ¿Cuánto lo cree? Entonces busquemos ahora el remedio al problema. El hombre está completamente acabado. ¿Es usted una persona pecadora? ¿Lo reconoce o no lo reconoce? ¿Tiene problema usted con el problema del pecado? ¿Sí o no? Muy bien, número 1, somos pecadores. Nuestra mente la recibimos con problemas. Dice la sierva de Dios que de cada 10 hay 9 que tienen problemas mentales. De los primeros 9 yo soy el primero, así que nos faltan 8. Póngase en la lista, por favor. Tal vez 1 de cada 10 no tiene ningún problema mental, bendito sea. Felicítese, pero bueno, ese no soy yo. Yo también tengo, bueno, por eso ando con un par de loqueros donde quiera que voy, ¿verdad? Si un día me patina el cloche, pastor, ¿qué le pasa? Así que ya lo tengo allí, siempre vigilándome, siempre chequeando. Vamos ahora a la belleza. Me gusta, estamos hablando de San Lucas, el médico Lucas, y me gusta hablar de Lucas porque él no solo investigó, no solo averiguó, no solo indagó. Lucas presenta su evangelio, los resultados de su investigación, prepara el material, arregla el material de una manera tal que sea clara y didáctica la forma como lo presenta. Algunos dicen que usó el método histórico. Lucas sabía cómo trabajar con lo que es investigación. Lucas sabía cómo organizar el material y sabía cómo poner las cosas en ese orden. Ninguno de los evangelios está organizado como Lucas lo hizo. Y ninguno de los evangelios tiene toda la información que Lucas tiene. Y si usted analiza versículo a versículo, descubre que el evangelio de Lucas es mucho más y tiene mucho más información que muchos otros de los evangelios. Interesante que Lucas, cuando escribe su evangelio, presenta materiales. Por ejemplo, las parábolas presentan más parábolas que los otros evangelios. Una cosa interesante ha pasado con las parábolas, y es que durante siglos los teólogos han dejado las parábolas a un lado, y apenas unos 60 años comenzaron a investigar sobre las parábolas. ¿Cómo es posible que se ignoraran las parábolas si el Señor Jesús la utilizó como una herramienta apropiada para dar sus lecciones? Todavía hoy investigue por ahí y descubrirá déjeme decirlo de una manera bien amable, qué poco han tomado en cuenta las parábolas. Lucas presenta más parábolas que los otros evangelios. Y es interesante las parábolas que él presenta y la belleza y el significado que ellas tienen. Pero bueno, ahí en la página nuestra hay unas cuantas parábolas que la pueden copiar y grabar completamente gratis. Hay 2 series de parábolas que allí grabamos, ahí la pueden copiar cuando quieran. Vamos a la solución del problema. San Lucas, capítulo número 3. San Lucas, capítulo número 3, Lucas menciona una palabra.
y la menciona en relación a Juan el Bautista. Lucas capítulo número 3. Siendo que estamos hablando de Lucas, comencemos con Lucas. Lucas capítulo 3, versículo número 3. ¿Cómo dice? Hablando de Juan el Bautista, dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando, ¿qué cosa? El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 8 dice Juan el Bautista, haced pues, ¿qué cosa? Frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Siendo que la mente humana se dañó, siendo que el ser humano cayó, siendo que el humano entró en una situación difícil o imposible de tratar, ¿cómo y de qué manera Dios entonces trataría el problema del pecado? ¿Cómo resolvería Dios el problema de la mente humana dañada? ¿Qué haría Dios y cómo trataría Dios el problema de la mente humana? ¿Cómo restauraría Dios la mente humana? ¿Cómo renovaría Dios la mente humana? ¿Cómo enfocaría Dios el problema de la mente humana dañada? Esquemas humanos completamente acabados, paradigmas completamente ajenos de Dios. ¿Cómo haría Dios? Una palabra clave, la palabra arrepentimiento. ¿Cuál es la palabra? Cuando Juan el Bautista comienza a predicar, San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, mire la palabra que utilizó. Vamos rapidito. San Mateo capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué cosa? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo lo que Juan dijo, todo lo que Juan enseñó, toda la obra del Espíritu Santo en Juan el Bautista era enfocada en un llamado al pueblo para que se arrepintiera. El arrepentimiento, como la fe, como la salvación, es un regalo de Dios. El arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo. El arrepentimiento es un cambio de la mente. El arrepentimiento es una transformación de la mente. El arrepentimiento significa que la mente entra en una senda nueva. Arrepentimiento significa que la mente entra en una experiencia revolucionadora que cambia y transforma la vida completa. Las personas arrepentidas tienen una mente nueva. Las personas arrepentidas comienzan una vida nueva. Por eso es tan fundamental e imprescindible entender el arrepentimiento. San Mateo capítulo 4, versículo 17. Cuando Cristo comienza a predicar, ¿cuál fue su palabra? ¿Qué fue lo que dijo? Dice el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La esencia de su predicación, arrepentimiento. Cuando usted estudia el Nuevo Testamento, descubre que, número 1, Juan el Bautista. Número 2, el Señor Jesús. Número 3, ¿qué dice Pedro en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 38? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 30? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Leamos. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Querido, querida, te quiero decir que la clave del problema de la mente humana es arrepentimiento. Dice Hechos capítulo número 17, versículo 30. ¿Cómo dice? Dice Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. ¿Cuál es la clave? Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio profundo en la mente. Arrepentimiento significa un cambio en los patrones mentales, un cambio en las estructuras mentales, un cambio en los paradigmas mentales, un cambio completo del ser. San Juan utiliza la palabra nueva vida como sinónimo de arrepentimiento. Cuando usted lee San Marcos capítulo 6, versículo 12, los discípulos predicaron el arrepentimiento. Se necesita un cambio en la mente humana. Dios quiere hacer un cambio en la mente humana. Pastor, y entonces, la única manera, querido, querida, la única forma de Dios lograr ese cambio en la mente humana, número 1, es la palabra de Dios. Y número 2, a través del Espíritu Santo. Tengo una pregunta. ¿Le gustaría tener una mente nueva? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. A ver si le gustaría tener esta mente. Primera de Corintios 2:16, ahí vamos a llegar ahora.
¿Qué dice 1 Corintios 2:16? Recuerde que este fin de semana hablaremos de transformados ¿por quién? Por su Espíritu, pero ¿cómo lo hace Dios? Versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Y qué dice ahora? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Yo quisiera ver en pie lo que quieren tener en la mente de Cristo. ¿Cómo será la mente de Cristo? ¿Cómo es la mente de Cristo? ¿Cómo se obtiene la mente de Cristo? ¿Cómo lograr la mente de Cristo? ¿Cómo hace Dios para que nosotros poseamos la mente de Cristo? Una pregunta, ¿miente Dios? ¿Miente Dios? Si Él dice que te dará la mente de Cristo, ¿Él cumple su palabra o no la cumple? ¿Te gustaría la mente de Cristo? Recuerde que no estamos trabajando con posibilidades, estamos tratando con Dios. ¿Cuántos días tiene Lázaro de muerto? Vamos a decir 4, ¿le parece? ¿Lo resucitó? ¿Puede Dios cambiar tu mente? ¿Puede darte una mente nueva? ¿Quiere Dios hacerlo? ¿Ya lo hizo con otros en el pasado? ¿Lo hizo o no lo hizo? Una pregunta, sinceramente, entre tú y yo aquí, ¿te gustaría ese cambio? ¿Te gustaría que tu mente sea un taller del Espíritu Santo? ¿Te gustaría tener pensamientos que alaben y glorifiquen a Dios? Toda la forma como vivimos, toda la forma como nos comportamos, toda la forma como nos proyectamos, determina la manera como nosotros pensamos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ella mana la vida. Proverbio 23:26, dame, hijo mío, ¿qué cosa? Tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Si en este momento tú le quieres dar tu mente al Señor, levanta la mano conmigo. Querido Dios, levantamos nuestras manos en señal de entrega de nuestra mente a usted. Señor, no se sorprenda ni se asuste por las cosas que posiblemente encuentre ahí dentro. Pero venga, por favor, antes que sea demasiado tarde. Que cada rincón de nuestra mente, Señor, que el sótano de nuestra mente, donde se esconden cosas tan espantosas, sea lavado con la sangre preciosa de Jesús. Y que la luz de la presencia de su Espíritu pueda llenar cada rincón. Y que todas las cucarachas y los ratones y todas esas alimañas salgan corriendo, Señor. Que seamos lavados, limpiados, purificados y transformados por el poder del Espíritu Santo. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo número 6, llama la atención, se pueden sentar, gracias. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, dice el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice ahora, esto erais algunos, ¿qué dice ahora? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿miente Dios? ¿Miente Dios? No. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cuál es la forma que Dios utiliza para hacer ese cambio y ese milagro en nuestra vida? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cuál es su proceso? Los teólogos hablan del maravilloso plan de salvación y dicen que el plan de salvación tiene 3 partes. Número 1, ellos hablan de la justificación, ellos hablan de la santificación y hablan también de la glorificación. La raíz del problema es el pecado y ellos explican. Justificación es la liberación de la culpa por el pecado. Y añaden, justificación es la liberación del castigo por el pecado. De manera que los que son justificados son perdonados. Inclusive, cuando estudiamos la Biblia, indagamos un poquito más a fondo acerca de lo que es perdón de los pecados, descubrimos que perdón en la Biblia tiene una connotación de pago, de pagar.
de cumplir o saldar una deuda. Por eso, en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 29 dice, he aquí el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. La idea es el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo, el Cordero de Dios que toma para sí el pecado del mundo. La idea de Juan en el versículo 29 es tomada del capítulo 53 del libro de Isaías, versículo 6, donde dice, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mi pregunta, ¿cargó Dios el pecado de todos nosotros en Cristo Jesús, sí o no? De manera que perdón significa que Cristo pagó. En Colosenses capítulo 2, el versículo número 14 y el 15, dice que clavó en la cruz el acta que nos era contraria y que triunfó sobre las fuerzas del enemigo y que clavó triunfando en la cruz. De manera que en la cruz Cristo pagó el precio del pecado. La paga del pecado es muerte y Cristo la pagó. Por eso, ahora en Cristo podemos ser declarados justos. En Cristo recibimos salvación y justicia de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Número 1. Número 2. Cuando entramos en esa experiencia con el Señor Jesús, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, cuando le decimos sí a lo que Dios proveyó, entonces empieza la experiencia de la santificación. La santificación significa liberación del poder del pecado. Ahora mi cuerpo se hace templo del Espíritu Santo. Ahora lo que antes me gustaba ya no me gusta más. Ahora el Espíritu Santo comienza un proceso de transformación y cambio en mi vida. Ahora mi vida comienza, como dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es como perfecto. Ahora la gente dice, y eres tú, y ya tú no bebes más, y ya tú no golpeas a tu mujer, y ahora tú cumples con tu deber. Ahora hay un proceso de santificación obrado por el Espíritu de Dios. Ahora hay un cambio en la persona, y ese proceso de santificación dura toda la vida. Y cuando el Señor venga por segunda vez, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces los que murieron en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados y así estaremos para siempre con el Señor y viviremos la glorificación. ¿Es hermoso o no es hermoso? Pastor, pero seamos más prácticos. Yo lo quiero más ahora. ¿Cómo va a ocurrir ahora en mi vida? ¿Cómo es que el Espíritu me va a transformar? ¿Cómo es que Dios me va a cambiar? Había un señor preso en una cárcel en Tampa, Florida. Si estaba preso no era porque era bueno. Y de repente en la cárcel comenzaron a poner un programa de radio que se transmite en Tampa todos los sábados a las 8 de la mañana. Y empezamos a hablar acerca del amor de Dios y el plan de salvación. Y aquel señor que era santero, aquel señor que estaba preso por un problema de drogas, y aquel señor que estaba en una situación bien fea, siempre clamaba a un equipo de santos que tenía. Y allí se le ocurrió clamar a Dios. Y empezó a decirle a Dios, si lo que el predicador dice es verdad, yo le voy a entregar mi vida a usted. Si lo que el predicador dice es verdad, yo quiero que usted me cambie. Si lo que el predicador dice es verdad, quíteme todos malos espíritus encima. Si lo que el predicador dice es verdad, yo quiero que usted empiece a cambiar mi mente y mi corazón. El hombre ya no está en la cárcel. Ahora está fuera de la cárcel. Tuve el privilegio de ir a la cárcel a conocerlo porque siempre le decía a una joven que quería conocer al predicador. Una vez fui a un programa con la iglesia que está trabajando en la radio y me llevaron a la cárcel, una cárcel de seguridad. Todo trabaja con colores y es un verdadero lío. Si usted se perdió ahí adentro y se metió donde no iba, compadre, va a durar varios días, una semana ahí adentro hasta que luego encontrar la salida. Y problemas para encontrar la salida. El asunto es que cuando llegamos a usted lo encierran literalmente en un cuartito y tiene que hablar con él por un cristal y por un teléfono. Que no se le ocurra salir de ahí mientras está en el tiempo que a usted le corresponde estar ahí. Usted va a estar ahí el tiempo que se le asignó. Cuando termina su tiempo, entonces usted sale y usted toma el color derechito por donde tiene que salir, que no se le ocurra irse por el otro lado.
Pero qué hermoso fue cuando me llamaron y me dijeron, pastor, aquí está fulano de tal. Lo dejaron salir y vino porque quiere que lo bauticen. Y luego una pregunta, ¿usted cree que yo estaba triste o contento? Y se mantiene como un adventista al séptimo día para la gloria de Dios. Ahora estuve en la República Dominicana la semana pasada y me llenó de gozo ver en el público a un caballero que conocí y bauticé en Nueva York. Déjeme ver cómo digo esto con amabilidad, porque posiblemente nos esté mirando desde su casa. Ese hombre está en este momento en la República Dominicana, fue a construir una iglesia. Pero ese hombre era, hermano Monsueta, lo voy a decir así suave, era tan malo, pero tan malo. Y Dios hizo un milagro tan grande. Y él entregó su vida al Señor Jesús. La familia se hizo algo hermoso. Se convirtió en un laico. Él me cuenta unas historias que me hacen gozar. Y es que a esa gente con la que él compartía, él empezó a predicarle el evangelio. Y un relato que me hizo una vez es que un muchacho vino a asaltarlo en esos callejones y esos lugares peligrosos de Nueva York donde él hacía sus trabajos. Y entonces el muchacho como que no era muy experto cómo asaltar a una gente, y entonces él le quita la cuchilla esa y le dice, mira, agárrale, te voy a decir cómo que se hace, porque tú como que no sabes. Cosa chula, mamacita linda. Y allí él iba a dar los estudios bíblicos. Hoy es un hombre de Dios, es un anciano, transformado por el Espíritu Santo. ¿Dios puede o no puede? ¿Puede o no puede? Para Dios, nada es imposible. ¿Puede o no puede? Romanos capítulo número 12. Vamos rapidito a ver si el Señor nos ayuda a aterrizar. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Y luego entonces vamos a responder en la recta final cómo el Espíritu Santo lo hace. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice el versículo 2, ¿cómo dice? No os conforméis a este siglo. Pudiéramos traducirlo, no se acostumbren a este mundo. Otra traducción podría ser, no se sometan al marco de este mundo. Otra forma de traducir la frase podría ser, no se dejen comprar por el mundo. No dejen que el mundo le ponga su sello. No se hagan mundanos. Y entonces viene el consejo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Sino, ¿qué cosa? Transformaos por medio de ¿qué cosa? De la renovación de vuestro entendimiento. Y ahora dice él, para que comprobéis. ¿Qué es comprobar? ¿Qué es comprobar? Cuando uno hace una comprobación, ¿qué es lo que está haciendo? Una certificación, está experimentando, está asegurándose de que las cosas son así. Entonces Pablo le lanza el desafío. Sino, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pudiéramos traducir, sino, vivan una experiencia profunda de cambio de su mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿cómo dice? Agradable y perfecta. Yo te pregunto, ¿te gustaría darle derecho legal al Espíritu Santo para que haga un cambio tan profundo en ti que tú mismo después compruebe que has sido completamente cambiado? ¿A cuánto le gustaría eso? He podido bautizar asesinos, criminales, personas que se ganaban la vida matando gente. He podido bautizar lo que usted no se imagina. Y qué hermoso es ver después a esas personas sirviendo al Señor con una vida completamente cambiada. Y más risa me da cuando hay situaciones difíciles y ellos dicen con una sonrisa, mira, mejora lo que te estoy diciendo. No sea que se me cambie la cabeza porque tú no te imaginas. Cosa chula. Y entonces la gente se asusta porque ya saben qué dragón era este y si el dragón le sale, ahí mamacita linda. Yo le hago una pregunta. ¿Puede Dios cambiarte? ¿Quiere Dios cambiarte? ¿Le va a dar la oportunidad para que te cambie? Entonces, ponte en pie conmigo y estudiemos estos versículos. Esta noche tenemos una linda y maravillosa experiencia. Y es que el Espíritu Santo está trabajando con unos corazones
Le voy a dar estos pasajes para que lo lleve a su casa. Esta noche antes de acostarse los lea. Y por favor, piense en ellos. Ore por esos pensamientos. Lo voy a resumir así. 3 pasos. Está en el libro de Efesios, capítulo número 3. Paso número 1, versículo 16. Paso número 2, versículo 17. Paso número 3, versículo 19. Paso número 1. Para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Dios promete que el Santo Espíritu vendrá a fortalecer tu hombre interior. Tu hombre interior significa tu ser espiritual y tu ser intelectual. Involucra tu mente, tu voluntad y tu conciencia. Dios se compromete a que el Espíritu vendrá a tu vida, a cambiarte la mente y darte la mente de Cristo, a fortalecer tu voluntad para que nadie te mueva de la fe y aclarar tu conciencia para que sepa distinguir entre el bien y el mal. Número 2, Dios se compromete, versículo 17, a hacer que Cristo habite, more, se quede permanentemente en tu mente, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo viene a ser morada permanente en tu mente. Y número 3, Dios se compromete a llenarte con su plenitud. Es decir, alcanzar una madurez espiritual tal que nada ni nadie te mueve de la fe de Jesús. Los discípulos lo lograron y sellaron con sangre, pero nadie los movió de su fe. ¿Necesitamos esa fe, sí o no? ¿La necesitamos o no la necesitamos? ¿Cuántos creen que la necesitan? ¿Y cuántos estarían dispuestos a pagar el precio? No importa cuánto tengan que sufrir. Yo quisiera ver conmigo aquí al frente lo quieren pagar ese precio. Los que están dispuestos a ponerlo todo en las manos de Dios, no importa lo que cueste, para que el Santo Espíritu haga el cambio. Pase al frente conmigo. Mientras tanto, Padre Celestial, levantamos nuestra mano arriba para que sane nuestro corazón, para que cambies nuestra mente y nos dé la mente de Cristo, para que produzca en nosotros una transformación completa y seamos personas nacidas de nuevo, que seamos personas arrepentidas y convertidas, que nuestro testimonio sea fiel, puro, santo y humilde, que nuestra vida sea poderosa en esta tierra, que seamos luz en medio de las tinieblas y que nuestra mente sea taller del Espíritu Santo. Bendiga a los presentes, Señor Jehová, y bendiga a aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo, que ellos también y ellas también ahora sean cambiados y transformados por el Espíritu Santo. Comience en nosotros, Dios, ese proceso y que vayamos de gloria en gloria a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra y gracias, oh Dios, por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.